Chile, país de poetas, presenta su programa Aroma de Libro. Conduce Chalo Rodríguez Burgos. Participa Cristian Oyarzo Asenjo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Buenas según la tardes. latitud donde nos encontremos. Desde Chile, país de poetas, presentamos el programa número 24 de Aroma de Libro. En esta oportunidad, para presentar un libro realmente mágico, leyendas y relatos macabros del más allá. La leyenda, con algunos ropajes de verdad, se pone a generar remolinos de emociones que pasan de manera oral de los padres hacia los hijos. Y hoy tenemos una magnífica oportunidad de conocerlos a través de la exquisita pluma de la escritora mexicana Rocío Galicia Arriaga. Bienvenida a Chile, país de poetas, Rocío. Gracias, gracias. Rocío es profesora, nacida en la ciudad histórica de Yautepec, de Zaragoza, en el estadio de Morelos. Ella, muy valiente, ha puesto su fecha de nacimiento el 28 de mayo de 1957. Licenciada en periodismo, profesora jubilada, escritora de 6 libros, Cuentos e historia de Morelos, En el Cerro del Pericón, Gotitas de Rocío y Luna, Los Topiltzin, Acrósticos, y el que vamos a presentar, leer, Leyendas y relatos macabros. Obtuvo una presea por la Academia de Historia de Texcoco en crónica, el segundo lugar de 50 participantes. Obtuvo 2 medallas, el segundo lugar en Guatemala por poesía y leyenda. Felicitaciones en Cuba y Saltillo, en Coahuila, en congresos internacionales. Primer lugar en pintura en los Juegos Magisteriales en el Estado. Segundo lugar en oratoria, también en Juegos Magisteriales del Estado. Ha sido la cronista municipal durante 6 años, secretaria del Colegio de Cronistas en el Estado de Morelos. Tiene 2 diplomados de la Facultad de Letras de la Universidad La Salle en Pensamiento Social Cristiano. Un diplomado en Orientación Familiar, ofertado por la SEP. Un diplomado en Medicina Galénica en el Instituto de Antropología e Historia y ganadora de un premio PACMIC en el 2015 a la cultura del proyecto de niños pintores. Muy interesante tu biografía. Y ya vemos un poco por qué te derivas a la parte mágica, eres profesora, tienes diplomados que evidentemente se coligen con ese cariño tan acendrado que tienen en Morelos, ¿no? Por su terruño. Y yo quisiera comenzar la conversación iniciándote la portada. No sé si tienes el libro ahí a la mano para enseñar una portada muy viva, muy mágica, muy atrayente. Dime, ¿en qué consiste? Aparentemente ahí se ve unas serpientes o cocodrilos. Bueno, está en un códice y es una pintura totonaca. La cultura totonaca en Veracruz quiere decir carita sonriente. Y dicen que yo tengo así como esa estructura redondita y soy muy sonriente. Bueno, viene un ídolo, ¿verdad? Que es de la cultura totonaca y de ahí ya se derivan pues como la imaginación. O sea, es como una alegoría a las leyendas, a los pensamientos, a los muertos, pues lo que sucede paranormal. Y de eso es me gustó, casi yo siempre soy la que le pongo las portadas a mis libros. Me gusta un dibujo, una foto y dije, esa va a ser para la portada de mi libro. Y esta me gustó mucho. Es veracruzana. Muy interesante, y realmente sí hay una relación y un vínculo con lo que tú proyectas. Eres una persona sumamente agradable, se ve la alegría con que disfrutas el quehacer de tus cosas. Y bueno, nos vamos informando también de la cultura y la historia mexicana tan rica y tan profusa en las cantidades de culturas que han ido coexistiendo o sobreponiéndose.
Entonces la portada viene a ser, vale la redundancia, un portal para ingresar a esta cosmovisión de este mundo mágico del estado de Morelos. Así es. Rocío tiene realmente una sutil forma de narrar la leyenda. Y hay una explicación muy interesante en su libro para distinguir entre lo que es cuento e historia. La leyenda realmente tiene visos verídicos, son reales, pero que en el discurrir, en la transposición oral que va pasando, se va nutriendo, diría yo, de esas alegorías, de esa fantasía, de la forma en que el poblador tiene esa visión de mundo. Acá somos 3 personas y probablemente no tenemos la misma visión de lo que vamos a escuchar. Y eso es lo válido, y eso es lo hermoso y lo nutrido que vamos a encontrar en cada uno de estos relatos que realmente son mágicos. Y vamos a comenzar con uno de ellos. ¿Cuál nos vas a regalar, Rocío? Aquí en Yautepec hay una colonia que fundó mi papá, ahí es la familia Vicente Estrada Cajigal, él fue un gobernador, pero ahí la fiesta patronal es el Día de la Candelaria, 2 de febrero. Entonces toda la gente lleva a sus niños Dios a bendecir y hacen feria, baile, y pues de todas las colonias aledañas se acercaban ahí al baile, y a veces se gastaban el gasto. Entonces sucede esta leyenda, la mujer de blanco. Dice, estaba el hombre ya hasta las chanclas como las 2 de la mañana, los perros empezaban a aullar y él ya sin dinero se disponía a irse a su comunidad que se llama Islahuacán. Entonces pasaba pues tecorrales, que no eran bardas antes, riachuelos, que había muchos, y ya pasadito en copas y enamorado, vio que alguien lo seguía, una mujer hermosa vestida de blanco. Y él dice, mi alma, ¿también anda solita a estas horas? Y entonces veía al brincar un charco que esta mujer pues no chacualeaba el agua y dice, oh carambas, esto ya se me hace raro. Y voltea y le ve como transparente su velo y se ve como esquelético. Dice, ay Dios mío, me viene persiguiendo la Llorona. Y entonces se echa a correr. Y la mujer de blanco también. Y casi vuela, ¿no? Y llega hasta su casa, toca la puerta, mujer, ábreme, perdóname. Y la mujer, no te abro porque te gastaste el gasto, no traes dinero, ¿verdad que no traes dinero? No, mujer, me lo he gastado. Y entonces, cuenta, dice, por amor de Dios, mujer, ábreme que me viene persiguiendo la muerte. La mujer, pues encaprichada, no le abre. Y cuentan que apareció al otro día muerto con un rictus de terror. Y cuando preguntaron, pues, que quién le había hecho eso, pues, unos dijeron, pues se fue tras una mujer vestida de blanco. Y así quedó esa leyenda de la mujer de blanco. Oh. Qué interesante y qué preocupante. ¿Qué piensas, Cristian? No me gustaría una noche venirme y que me persiga alguien de blanco. Pero es un relato muy fascinante, y claro, ustedes allá en México, como nosotros también, y como allá Chalo también en Perú, tienen muchos modismos y muchas costumbres, especialmente lo que se refleja la muerte, la Llorona. Hay muchas historias, muchos cuentos, y claro, este hombre tal vez en su desesperación trató de salvarse, pero ya estaba, como se dice, cargado o encargado, digamos, y no había forma de evadir la muerte, ¿no? Y sí, en todos los pueblos existen distintas leyendas o distintos mitos que uno de repente los escucha, ¿verdad? Y que al tiempo después uno lo va transformando en el papel y ya le pone lo que a uno le contaron y un poquito también de la cosecha propia, ¿verdad? Entonces, en relato, si bien es
digámoslo, es medio trágico, pero también es un poco cómico porque el tipo muere por gastarse, digamos, lo que debía llevar a su casa, y obviamente que la mujer no le cree, piensa que se gastó todo y que por lo tanto el castigo es no dejarlo entrar, y yo creo que después la mujer, eh, no sé en qué puede haber terminado la mujer al otro día cuando lo encuentran muerto. Entonces ese yo creo que fue como el pago que él tuvo por gastarse, digamos, lo que no correspondía, ¿no? Es cierto. Primero, la forma en que lo narras, Rocío, es cautivante, ¿no? Se nos ha escarapelado el cuerpo, pero no por lo que nos podía pasar, sino si nos encontráramos en una situación similar. Y eso me trajo a colación algo. Casi siempre se presentan las historias contadas y narradas y hechas por los hombres. Pero en este caso debió ser una mujer la que propicia este cuento, porque es un castigo aquel que va a gastar el dinero digamos, de la mensualidad. Y Cristian hizo notar algo. En estas presentaciones de diversos escritores hay giros de palabras, modismos, regionalismos que nos van nutriendo. La palabra, él disponía del gasto, lo que era el sueldo, lo que viene a ser, ¿no? Y vamos ampliando también nuestro norte, de ahí la importancia de que esta ventana que presenta Chile, país de poetas, nos promueva, tanto a los lectores y a los que estamos presentando, poder incrementar nuestro bagaje cultural. Evidentemente hay un cariño muy acendrado de parte de Rocío a lo largo de toda su obra hacia su querido Morelos, que es una población de gente muy esforzada, que no se arredra ante los embates de las turbulencias de la vida, ni tampoco geológicas, sociales o políticas, que van a causar, y acá hay otro término interesante que lo quise resaltar, rasquiña a esa gente que le sacude con el mejor semblante posible, que le va a rascar, dice, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito la terminología? ¿De rasquinia? Sí, ¿O de... que le causa rasquiña, como le causa escozor, preocupación y que Ajá, va hacia adelante, ¿no? sí. Bueno, aquí decimos mella, les causa mella. Nuestro estado de Morelos, por su cercanía a la Ciudad de México, muchas haciendas, pues como hizo la Nueva España, muchos españoles, como Morelos es pequeño pero fértil, entonces estaba plagado de haciendas. Y entonces en la revolución, en la independencia, en todo eso, pues los hacendados tenían miedo de la gente, ¿no? Les causaba miedo y aunque ellos intentaban también espantar a los indígenas estaban muy molestos. Entonces, pues ni hacían caso de todas esas cosas, ¿no? De los miedos, de las mellas y hasta ellos mismos inventaban sus propias leyendas, como la leyenda del descabezado, que en sí no era más que un soldado que perdió la cabeza porque como no había armas, entonces al correr ponían un lazo y el lazo por la velocidad le había cortado la cabeza y el esqueleto, o sea, sin cabeza, pues seguía corriendo y así nace la leyenda del descabezado, ¿no? Y eso causaba miedo, ¿no? Como dice, si los que guisamos y matamos el pollo, le cortamos la cabeza y si se nos escapa, el cuerpo del pollo sangrando sigue corriendo, ¿no? Y eso causa miedo y eso resquemor, mella, ¿no? Y no se olvida. Entonces, por toda esa alegoría de esos hacendados, aquí nuestro estado tiene una historia e importancia en todo el país. Por eso es tan codiciado este estado, aunque es pequeñito.
Bueno, pues muchos de los artistas aquí han hecho sus casas de descanso y han encontrado, como dice, cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales como los famosos duendes. Aquí han aparecido duendes. Yo como maestra, en una de las leyendas que dicen los duendes, dicen los niños: maestra, los duendes no es fantasía, es verdad. Nosotros los vimos. Yo le digo, ¿cómo crees, mi niño? Sí, maestra, dice, un día íbamos a la casa en la tarde y oímos un señor que gritaba, auxilio, bájenme de ahí, de este árbol. Bueno, ¿quién lo subió, señor? Los duendes me subieron. Y entonces, dice, ¿cómo es posible? Dice, sí, dice, yo no me sé subir ni bajar, ayúdenme. Dice, nos asomamos a la barranca y por ahí vimos como niños en pañales corriendo. Eran los duendes, dice, como niños pequeñitos en pañales. Dice, entonces, sí existen los duendes. Y leyendas con cosas como esas, o sea, son las que escribo y cosas que, pues, que yo he visto, pues, que han sucedido. Una muy importante que hasta lo han hecho en películas. Aquí en nuestra parroquia, la Asunción, había un Cristo que tenía sucio su vestido. Lo hicieron hasta película y le decían, a ver, el sacristán, ¿para qué trae a su niño? Mire cómo que baja al Cristo y lo ensucia, que no juegue con el Cristo. Y que dice que pues tanto pues cada rato estaba sucio su traje del Cristo, que un día se pusieron a observar el niño y el Cristo bajaba a jugar canicas con ese niño, con Martinillo, y entonces vieron por qué se ensuciaba pues su vestimenta del Cristo, porque él bajaba de la cruz y se ponía a jugar canicas, y que quedó esa otra leyenda del Cristo de la Asunción, y que fue verídico y hasta lo hicieron película. ¿Qué te pareció, Cristian? El Cristo con el ropaje sucio por estar jugando la A las bolita, canicas. Canicas, sí, muy... Bueno, es que México tiene eso. México es como, a ver si se pudiera significar como la isla de Chiloé, acá en el sur de Chile, que tiene muchas leyendas, muchos mitos y muchos cuentos. Y México tiene ese concepto riquísimo de los relatos que, por más terroríficos que sean, siempre nos envuelven porque siempre tienen una trama en los cuales uno se va envolviendo y va imaginándose, ¿verdad?, los escenarios, por ejemplo, en este caso, el Cristo, cómo bajar de la cruz, digamos. Yo me imagino que bajaba de la cruz, la dejaba a un ladito y de ahí se ponía a jugar, ¿verdad? Entonces, claro, entonces son estos mitos o estas leyendas que de repente uno los ha escuchado desde cuando era niño, que se los han contado sus abuelos, sus papás. Entonces no se pierde eso tan rico a pesar de los años, ¿verdad? Que se puede llamar las tradiciones de cada país, de cada ciudad o de cada municipio, en este caso México, y eso es lo bonito, que no se pierdan esas tradiciones, esos cuentos, por más años que lleven. Igual hay muchas veces que de repente esos mismos cuentos los comienzan de la misma forma, pero los terminan de otra forma, ¿verdad? Entonces es atrapante y a la vez también da como para ponerse a pensar qué seguía después. Es como unos puntos suspensivos y la segunda parte. Entonces es atrapante, realmente atrapante este libro, y yo creo que el que lo lea lo va a leer unas 2 o 3 veces porque realmente es un imán y es un imaginar de muchas cosas y de muchos escenarios. Sí,
Aquí Es cierto. viene hasta el lugar donde está un tesoro. No lo digo abiertamente, pero aquel que piensa o que busca sabe que ahí hay un tesoro. El Zarco y los Plateados, que en tiempos de Benito Juárez, el gobierno itinerante, entonces asolaban por todo el país y aquí le llamaban los Plateados por su vestidura de botones de plata. Y entonces tenían muchas guaridas y una de esas guaridas está aquí en Yautepec y cuenta la leyenda que una mujer de buena posición se enamoró de ese bandido, el Zarco, Salomé Plasencia. Y entonces, pues, en esas cavernas o en esas, pues que no los han querido, muchos los tapan y no quieren darlos a conocer. Esos escondrijos, esas cuevas, no las quieren dar a conocer, solamente pues saben que ahí están, pero mucha gente los tapó porque decían que de ahí salían los fantasmas, que era la cueva del diablo, que de ahí salían los duendes, y que hay duendes buenos y duendes malos. Aquí viene una historia de un duende malo. Es cierto que la leyenda, dijimos al inicio, comienza con rasgos de historia. Pero ¿hasta qué punto los pueblos, en esa similitud, porque hay leyendas parecidas en esencia, ¿no? Tratan de disfrazar su realidad a través de la leyenda, como encontrando un vínculo para de repente dejar atrás sus condiciones de vida que no son las más adecuadas. Generalmente el de las leyendas va a ser el poblador, el que sufre. ¿Cómo recoge Rocío estas leyendas? ¿Cómo es que te vas nutriendo de ellas para luego transportarlas a tu libro? Como la principal leyenda es la de Benito Juárez, porque pues ya ves que la historia luego dice, la cuentan los vencedores. Entonces unos historiadores dicen, no, pues que murió de angina de pecho, no, otros pues que murió de que como dicen, los masones lo mataron, otros porque dice que lo envenenó su esposa, pero su esposa murió antes, de acuerdo a la historia. Y aquí en Yautepec se cuenta por los caminos reales, y entonces me contaron esa leyenda, pero como era histórico y de Benito Juárez, presidente de México, yo tenía que investigar. Entonces, cada mes le daba yo pláticas a 100 personas, ese era mi grupo, cada mes 100 personas, y empezaba diciéndoles, ¿ustedes creen en aparecidos? Sí, levanten la mano, y los contaba. ¿Han oído hablar del carretero de la muerte? Y ya levantaban la mano. Y entonces, ¿por dónde pasaba el carretero de la muerte? Y aquí o antes se les llamaba caminos reales. A esos caminos o esas carreteras, camino real a Cuernavaca, camino real a México, camino real a Puebla. Y entonces, por esos caminos reales se sigue apareciendo ese carruaje. No era el carretero de la muerte que querían inventar por ahí para que se olvidaran de esa historia. No, era el carruaje juarista que andaba en su gobierno itinerante y que hasta la fecha pues está pidiendo oraciones o que se rece por su alma, porque yo sí creo eso que me contaron. Y gracias a esa leyenda ahí en Guatemala pues me dieron una medalla, porque hablo del carruaje juarista. Y puse mito, realidad o leyenda. Y con todas esas investigaciones, pues para hacer un libro casi me llevo, por decir, un año en investigaciones, en ir anotando aquí, preguntando allá, y y pues sacando algunas leyendas inéditas, y cuando sabían que estaba escribiendo de leyendas, me venían a contar, y yo ahí escribo, pues, quién me la contó, o pues, quién me dijo esa leyenda. O sea, les doy su autoría al que la contó. Es un trabajo bastante exhaustivo y un escritor responsable debe hacer eso, investigar
cuanto a los datos que va a utilizar. Es cierto que en la literatura puede ser fantasiosa, pero debe haber una coherencia en cuanto a lo que se va indicando. Y este trabajo, que comienza como un acopio de los cuentos mágicos, al final va a convertirse en un testimonio histórico, Rocío. Sí. Porque otros escritores que vengan después de ti, tu libro va a ser una fuente de consulta. Sí. Y lo que tú digas, y ya nadie más lo dijo, va a quedar. Así Va a ser es. muy importante. Sí. ¿Qué te parece ese aspecto, Cristian? El carruaje juarista. Carraje, Javi, sí, es muy interesante, ¿no? Es muy... Es que es como para pensar, es como para imaginar, es como para... De ese relato, digamos, se puede hacer otro más o una segunda parte. Da como para eso. Y como bien dices tú, ya Rocío instauró estos relatos mágicos, como se puede decir, y obviamente los que vengan después sabrán cómo hacer una buena investigación, porque también, aparte de la escritura, también es una investigación que pasa por muchos filtros, ¿verdad? O llegamos por muchas personas y la coincidencia en las historias hacen el total y hacen, digamos, que se puedan plasmar en el papel, y así también nosotros, que somos de otro país, por ejemplo, yo que soy de Chile, me llama mucho la atención esos mitos, esas leyendas y esas palabras. Acá en Chile, por ejemplo, también, si ustedes supieran las leyendas de Chiloé, tampoco, por ejemplo, supieran algunos modismos, y eso es muy enriquecedor también como para apreciar la cultura de otros países y de otras etnias también, porque también se cuentan historias, ¿no es cierto?, de los aborígenes, etcétera, etcétera. Entonces hay un nutrido panorama, digamos, en todo esto, y una investigación, como tú decías, Chalo, muy interesante, muy seria, y que igual es interesante darlo a conocer. Y como yo decía anteriormente, que no se duerman esas tradiciones, que se mantengan en el tiempo, que es lo importante para las nuevas generaciones que vienen. Rocío, mágicamente el tiempo se nos está yendo, pero no queremos concluir esta entrevista sin que nos regales otra leyenda más. Realmente. Sí, antes yo quería comentar. Dime, Rocío. Que cuando Olga habló sobre leyendas chilenas o de Sudamérica, habló del cadejo. Y aquí en mi libro traigo una leyenda del cadejo, pero que sucedió en Chiapas. Porque llegó a visitarme un amigo de Chiapas. Y a todo mundo, como yo andaba en eso de escribir leyendas, y le dije, cuéntame una leyenda de tu lugar. Y me habló del cadejo. Y que pues todo mundo le tenía miedo al cadejo, y con eso espantaban pues hasta los niños sobre ese pues animal como cervatillo, como un venado, algo así, el cadejo, pero que solamente pues quedaba en las suposiciones porque en sí nunca lo vieron, pero siempre espantaban a los niños. Y yo quiero de aquí de mi leyenda, que también hablo del cadejo, la que me encanta porque yo la he explicado, que gracias a eso pues se da a conocer al mundo el famoso que dice, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y el coco en los aztecas le llamaban cocox, con X. Cocox, que era que los niños se tenían que ir a dormir porque era el sereno que les daba en sus cabecitas y que ese frío les causaba una enfermedad. Y
Alfonso Dávila Cira, algo así, dice, ¿cómo es posible que hable? Digo, sí, le dije, México dio al mundo el cócox. Ahí tienes streptococos, estafilococos, y dio esa palabra al mundo de la ciencia. De ahí tomaron el cócox. No es ningún hombre con un coco gigante, no. Simplemente es el sereno, ¿verdad? El sereno que afecta a las personas, el frío, ¿no? El frío en el pecho, en la espalda, que causa una gripa, una alergia o una tos, pulmonía. Y está también como leyenda el cócox. Oh, qué interesante y gran aporte para todos nosotros, como una gran maestra que eres y excelente escritora. Ha sido, digamos, una pintura de conocimientos mágicos, de leyendas, discriminando lo que es el cuento y la historia y jugando en estos tres andariveles en este devenir. Sí. Realmente ha sido muy grato poder contar con tu presencia, Rocío. Sí, ¿Algo que quieras decir al final sí, para las personas que nos van a ver? Sí, fíjate que yo en sí empecé como cronista, escribir crónicas que pues yo investigaba o participaba, y por eso participé en Guatemala, en Cuba, casi en toda la República. Y una vez fui a Politécnico en la Ciudad de México, que es una universidad prestigiada, y ahí yo hablé, ¿no? Estábamos hablando de pues los primeros pobladores. Y entonces yo les decía que pues lo que se sitúa, las 7 tribus nahuatlacas que llegaron de un lugar que se llamaba Aztlán. ¿Por qué le decimos Aztlán al lugar de las garzas? Y yo dije, compañeros, sabemos que el náhuatl es un idioma mexicano que solamente tiene 17 vocablos. Y cada vocablo sirve para muchas cosas. Y entonces, ¿por qué no situamos la historia para que los niños entiendan? En vez de decir lugar de las garzas, ponemos lugar del color de las garzas. Y así situamos los hombres que vinieron por el estrecho de Bering, cuando estaban las tierras congeladas. Y todos se quedaron asombrados. Cuando bajé del estrado después de mi conferencia, esos viejitos que estaban ahí en la conferencia me felicitaron. Y desde ahí, ya en la televisión o en sus conferencias de ellos, como tú dices, ya dicen lugar del color de las garzas. Y así fueron los primeros pobladores que pasaron por el estrecho de Bering cuando estaban las tierras congeladas. Muy interesante, didáctica tu presentación, y creo que obligadamente vamos a tener una segunda oportunidad para tenerte presente y que nos sigas ilustrando, Rocío. Para nosotros ha sido maravilloso tenerte, nos has transportado por diferentes facetas de la historia, rica historia mexicana, y también nos has hecho llevar a esta cosmovisión imaginaria, donde el ser humano busca también un escape para diseñar un mundo en el cual pueda sentirse mejor. Y eso es lo que has logrado tú en este momento, Rocío. Nos has endulzado con un mundo exquisito. Digamos, los que quieran adquirir tu libro, ver la forma de tenerlo, ¿cómo pueden hacerlo, Rocío, ya para despedirnos? Yo he hecho intercambios pues, con todo el mundo, y los intercambios son, me llega su libro y yo les mando el mío, me dan su dirección y yo les mando el mío. O bien, pues como le decía yo a Cristian, cerramos a dólares, ¿verdad? Dije yo, con $10, pues yo creo que con eso alcanzaría para lo que cobra un correo, ¿no? No sé cuánto cobra el correo, en sí no tengo, pero dije, pues $10. Y en mis redes sociales, que Rocío Galicia Arriaga en el Facebook, que creo que ya te tengo en el Facebook, y pues aquí en WhatsApp, que está mi número, ¿verdad? Así me encuentran, no tengo más redes. Mi correo electrónico es rocio-cronista@hotmail.com. Bien, Rocío, yo sé que el que va a acceder a tu libro va a quedar encantado.
Ha sido un gusto y un placer tenerte acá en Chile, País de Poetas, en el programa Aroma de Libro. Será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, amigos. Un gusto tenerlos.